Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a ver lo que son los conceptos básicos con respecto a las computadoras, principalmente orientadas a lo que es el hardware. Primeramente vamos a ver qué es una computadora, ¿verdad? Lo que es el hardware, los hardware y los periféricos de entrada y salida, así como también lo que es el almacenamiento. Bueno, la computadora que hoy conocemos, ¿verdad? El diseño de estas depende desde lo que fue la arquitectura de von Neumann, la cual, ¿verdad? Teníamos que una computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica compuesta por el CPU, que es la unidad central de procesamiento, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Todo esto interconectado por, ¿verdad? Buses, que son, ¿verdad? Las líneas que podemos observar acá. Tenemos también de que, ¿verdad? Esta arquitectura y el concepto de programa almacenado en memoria fueron, ¿verdad? Ideados en 1945, ¿verdad? Y se le atribuyen al matemático húngaro John von Neumann. Debemos de recordar que las cuatro partes que tienen la computadora fueron ideadas, ¿verdad? O creadas por primera vez por Carlos Babbage. Sin embargo, von Neumann las retoma y, ¿verdad? Ya la interconecta a través de buses y ya habla de almacenamientos, ¿verdad? Habla de almacenamiento, ¿verdad? Y de programas almacenados. Entonces, ya la arquitectura en sí de una computadora ya fue creada por von Neumann. La forma física de las computadoras son variables. Por ejemplo, esta es una computadora personal de escritorio, ¿verdad? Esa es, ¿verdad? Una computadora en la cual, ¿verdad? El CPU está integrado a la pantalla. El CPU está en la parte trasera de la pantalla. Primero está la pantalla, después el CPU y tenemos el teclado y el ratón. Una laptop, todas las conocen, o notebook, ¿verdad? Tenemos las tabletas, son ya computadoras, los smartphones, igual, se llaman smartphones, pero se le llaman smart inteligentes, pero se le llama inteligente porque poseen ellos ya una computadora. ¿Verdad? Bueno, también tenemos computadoras de propósito general y otras dedicadas a tareas específicas. Por ejemplo, la computadora personal es de propósito general. Se puede realizar ahí cualquier tipo de actividad. Y un ecógrafo, por ejemplo, para los que miran los ecocardiogramas, ya es algo dedicado para una tarea específica. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos las computadoras de propósito general y las dedicadas a tareas específicas. Hay computadoras, ¿verdad?, de propósito general, ¿verdad?, como les decía, y dedicadas a tareas específicas. Por ejemplo, esta computadora Da Vinci es dedicada a determinadas tareas. Es un robot que se utiliza, ¿verdad?, en las salas de operaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para poder echar a andar ese robot, ¿verdad?, ese hardware, se necesita un software. Pero sí, el conjunto de hardware junto con el software te forma ya un sistema de cómputo. Entonces ahora vamos a ver algunos conceptos. Primero empezamos con el de la computadora. Una computadora es una colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados que se pueden ejecutar con exactitud y rapidez. Y rapidez, una gran variedad de instrucciones que están organizadas precisamente de acuerdo a lo indicado por un usuario. Ese es un concepto de computadora, ¿verdad? Circuitos integrados, ¿verdad? Y otros componentes, ¿verdad? Porque hay muchos otros componentes que se utilizan, incluso algo tan sencillo como un micrófono, ¿verdad? Y que ejecutan una determinada cantidad de instrucciones de manera organizada, de acuerdo al indicado por un usuario. O sea que el usuario es el que indica las operaciones que se van a realizar. Necesitas datos específicos, input, o sea, para ingresarle datos, y para proporcionar el producto final, output, o sea, la salida. Necesitas datos de entrada, ¿verdad? Y generalmente obtenemos datos de salida. Bueno, la característica principal que las distingue de otros dispositivos similares como la calculadora no programable
es que una máquina de propósito general, es decir, puede realizar tareas muy diversas de acuerdo a las posibilidades que brinden los lenguajes de programación y el hardware. Obviamente que una calculadora únicamente va a realizar los valores que uno le indique que haga y lo va a hacer de forma hasta cierto punto mecánica. En cambio, una computadora ya tenemos de que podemos realizar programas, podemos realizar nuestros propios programas y vamos a tener de que vamos a tener una gama de tareas que esa computadora puede o esa máquina puede realizar, no solamente simples operaciones de cálculo. Ahora, vamos a distinguir lo que es el hardware y el software de una computadora. Según la Real Academia Española, el hardware es el conjunto de componentes que integran la parte material de una computadora. Todo esto que está aquí en la parte superior es hardware, ¿verdad? Todo esto, lo que tenemos acá, todo el sistema de cómputo, la tarjeta madre, el ventilador, este que tenemos, este microprocesador, la memoria, el ratón, el teclado, lo que es esta lectora de CD y el disco duro. ¿Qué software? Son el conjunto de programas, instrucciones, datos y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas de una computadora. Entonces, todo esto que tenemos acá en la parte inferior es el software, o sea, son programas. Por ejemplo, el programa que yo le estoy utilizando ahorita, ¿verdad? Es PDF y Zoom. Entonces, esos dos son programas, no son tangibles, pero sí son los que facilitan echar a andar el hardware. Porque sin el software, ¿verdad? No podemos echar a andar el hardware, ¿verdad? Sin software. ¿Verdad? Y viceversa, si tenés el hardware, ¿para qué te sirve el hardware solamente? ¿O para qué te sirve el software solamente? Pero en conjunto, ahí sí, ellos ya se fusionan y ya tenemos el sistema de cómputo. Luego, ¿verdad? Pasaríamos a lo que es el hardware. El hardware corresponde a todas las partes tangibles, como les mencioné, ¿verdad? De un sistema informático. Sus componentes son eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Hardware es una palabra inglesa, literalmente partes duras. Esa es su descripción. Entonces, cuando estamos hablando de hardware, es todo lo que se puede tocar y ver físicamente. Ese es el hardware de una computadora. Los parlantes, el ratón, el teclado, ¿verdad? Las memorias, los micrófonos que podamos tener ahí, la webcam, todo eso es hardware. ¿Verdad? Y ahí tenemos los ejemplos, ¿verdad? Ahí tenemos los ejemplos de lo que es hardware. Todo lo que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ir definiendo cada uno de los componentes que tenemos acá en la parte derecha, perdón. El monitor se utiliza para la salida de la información. El monitor es el canal por donde la computadora muestra la información al usuario. Aquí lo tenemos. Por ahí nosotros podemos ver, ¿verdad? Los datos de salida, los datos que se procesaron, ¿verdad? Y que la respuesta a las operaciones que nosotros estamos realizando, ya sea de un programa o de alguna actividad que estemos haciendo. Tenemos esta que tenemos acá, la tarjeta madre. Se le llama placa madre, placa base o tarjeta madre. Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Entonces, aquí donde tenemos, ¿verdad? Llamémosle, aquí está todo la parte principal de la computadora. Todo. Y más exactamente, lo principal está donde se realizan las operaciones son acá, en el microprocesador, ¿verdad? Es donde está la cruz. Ese es el cerebro, ¿verdad? Y todo esto son componentes del cerebro para poder echar a andar toda la computadora. La tercera, que es el que yo decía, el cooler y el procesador central CPU. Encima del microprocesador va un pequeño abanico que le llaman el cooler, ¿verdad? Entonces, ese abanico que va encima, ¿verdad?
sirve para enfriar el microprocesador, porque el microprocesador alcanza altas temperaturas debido a la gran cantidad de operaciones que se realizan ahí. Ahí son millones de operaciones por segundo que se realizan dentro de un microprocesador. Por lo tanto, tenemos de que los microprocesadores alcanzan altas temperaturas debido a la velocidad con que se realizan las operaciones. En determinado momento, esos aparatitos, esos dispositivos, ¿verdad?, que tienen el tamaño de una pulgada cuadrada, ahí lo pueden ver donde está la cruz, en determinado momento se ponen tan calientes como una plancha si no le ponemos un cooler. Por eso es que necesitan, o un abanico pequeño, ¿verdad? Por eso es que generalmente las computadoras tienen que estar en un ambiente fresco, agradable, con aire acondicionado, ¿verdad? Porque el calor que ellas emiten, el calor sale de ahí, de donde está el microprocesador. Exactamente ahí es donde se genera la mayor parte de calor. Entonces ahí lo tenemos, ahí tenemos, ¿verdad?, el microprocesador donde, ¿verdad?, se puede identificar claramente, que es el componente número 3. Y ahí está el abanico que yo les digo que sirve para enfriar ¿verdad?, el cerebro. Aquí donde se realizan todas las operaciones, exactamente en el microprocesador. Todo ahí se realiza, ¿verdad? Y tenemos de que es el responsable de ejecutar los programas de todo que se realiza en una computadora. ¿Cuáles son sus componentes? Sus componentes son memoria interna y registros que agilizan el procesamiento. Dentro de este microprocesador hay una memoria interna que almacena datos de manera temporal mientras se están realizando las operaciones, ¿verdad? Entonces, es un dispositivo, ¿verdad?, sumamente completo porque, ¿verdad?, tiene su propia memoria. La ALU es la unidad responsable de realizar las operaciones, ¿verdad? Ya esa es la que más directamente es la que se realiza dichas operaciones, y la unidad de control procesa cada instrucción y transfiere la información entre la ALU y la memoria. La unidad de control es la que controla todas las operaciones, ¿verdad?, internas dentro del microprocesador. Vamos con la parte número 4, que es la que tenemos acá, y es la memoria principal. Los programas que ejecuta el procesador central están almacenados en memoria. Entonces, en la memoria es donde se almacenan los datos. Ahí se almacenan los datos, ¿verdad? Y los guarda, ¿verdad? Los guarda, ¿verdad? En este caso, esta es una memoria RAM, ¿verdad? Y se guardan estos datos de manera temporal, ¿verdad?, pero sirve para almacenamiento de datos. Obviamente que la RAM tiene más capacidad que las memorias que están dentro de los microprocesadores, pero los microprocesadores necesitan, ¿verdad?, un almacenamiento para poder ellos, ¿verdad?, realizar las operaciones más rápidamente. Porque recuerden, a menor distancia, que existe mayor velocidad, se va a adquirir, porque no es lo mismo ir a traer datos a cierta distancia que traerlo internamente, ¿verdad?, como sucede en el microprocesador. Ahí tenemos también en la parte número 5, que son, aquí se le llama placas, o se le llama también tarjetas, ¿verdad? La tarjeta de audio, la tarjeta de video. Estas son muy importantes porque nos permiten ver, ¿verdad?, y visualizar, escuchar lo que estamos realizando, o ya sea la respuesta que obtenemos de las operaciones que se realizan. La fuente de alimentación, sumamente importante. Sin la fuente de alimentación, que lo que hace es, permite estabilizar la corriente que entra, porque si no, la computadora necesita una corriente permanente de determinado voltaje, ¿ya? Y la fuente de alimentación lo que hace es regularla, y a la vez, si hay, por ejemplo, una sobrecarga de energía, lo que sucede es que ella se quema.
¿verdad? Como se dice popularmente, ella es la que sufre los daños y tenemos de que ella es la que inicialmente se bloquea y es más fácil comprar un dispositivo de esto que te puede costar unos 15, 20 dólares que se te queme la tarjeta madre o que se queme el disco duro y perder una gran cantidad de información, ¿verdad? Suma valiosa, pues, que puedas tener. Entonces, tenemos también la unidad de CD o de DVD, ¿verdad? Lo que hace es que ellos, ¿verdad? Almacenan, ¿verdad? Permite almacenar información en un CD, ¿verdad? Uno lo introduce, como aparece ahí, ¿verdad? Y procede a quemar la información o a leerla también, a leerla, cualquiera de las dos operaciones, ya sea guardarla o leerla. El disco duro. El disco duro es donde se almacena toda la información que de la computadora. Ahí donde vamos, ahí, por ejemplo, cuando estamos instalando un programa, ahí es donde se instala, ¿verdad? Cuando tenemos, ¿verdad? De que vamos a bajar, ¿verdad? Determinada información, ahí se almacena, todo se almacena acá. Fíjense bien que ellos tienen acá un brazo lector. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay corte abrupto de energía, este brazo lector, si choca, perdón, si choca con el disco duro, ¿verdad? Que gira a varios miles de revoluciones por segundo, entonces le causa daño, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos de tener cuidado de proteger, ¿verdad? Nuestras computadoras con baterías o con estabilizadores de corriente para evitar esos cortes abruptos de energía, principalmente en este tipo de computadoras que no están hechas al movimiento, ¿verdad? Igual las lactos necesitan protegerse, pero la diferencia de este tipo de computadora, pues las lactos están diseñadas para que se mueve, para trasladarla de un lugar a otro, pero no cuando se estén trabajando, ¿no? Porque se debe tener ese cuidado. Otro es el teclado, ahí lo podemos ver el número 9, ¿verdad? Ustedes ya saben, el teclado es donde nosotros introducimos los datos, porque tenemos dos dispositivos de entrada, el ratón y el teclado, ¿verdad? El teclado es para digitar datos, ya eso ahí estamos más que claro. El ratón, ya ustedes todos conocen el uso del ratón, todos han utilizado una computadora, el ratón sirve para introducir datos, pero a diferencia del teclado, ¿verdad? El ratón nos permite ir abriendo y cerrando ventanas. Ese es su trabajo principal, ¿no? Posteriormente vamos a ver lo que son, ¿verdad? Los periféricos de entrada y salida. Los periféricos de entrada y salida permiten que la computadora se comunique con el exterior, ¿verdad? Proveen el modo por el cual la información es transferida de afuera hacia adentro y viceversa, ¿no? Entonces, son sumamente importantes. Prácticamente todo lo que tiene una computadora es importante. Su cerebro indiscutiblemente es el microprocesador, pero el resto de dispositivos que ella tiene se utilizan y se necesitan para realizar determinadas operaciones. Lo podemos dividir en tres categorías, los que son los periféricos, los de entrada, los de salida y entrada y salida. Vamos a ver los cuáles son. Los periféricos de entrada tenemos el teclado, el ratón, la cámara digital, ¿verdad? El escáner, la cámara web y el micrófono, ¿verdad? Todo eso son, ¿verdad? Dispositivos de entrada, ¿verdad? Todos estos son dispositivos de entrada, o sea, permiten que ingresen los datos, ¿verdad? Dispositivo de salida, el monitor, los parlantes, la impresora y el plotter, ¿verdad? Todo esto son dispositivos únicamente de salida, ¿no? Ahora vamos con los periféricos de entrada y salida. Son los que se utiliza el ordenador tanto para mandar como para recibir información. Entonces, estos realizan ambas tareas. Tenemos el módem, la unidad de CD o DVD, el disco rígido, el pendrive o la memoria, la pantalla táctil. Hay computadoras que tienen pantallas táctil y unidades de estado sólido. Hay, ¿verdad? Dispositivos para leer, como las tarjetas de crédito, que uno introduce un dato, ¿verdad? Son similares a una tarjeta de crédito, uno introduce un dato, pero sirve para
introducir datos y para leer, y para salida de datos, para ambas tareas. Luego vamos con lo que es el almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento nos permiten comparar los dispositivos por su capacidad de almacenamiento. Toda información que se almacene en un dispositivo, ¿verdad?, electrónico se representa en forma binaria de ceros y unos. Un bit es la mínima unidad de información y representa dos estados, 0 y 1, off, on. Yo siempre, yo les he estado hablando de que todo lo que una computadora procesa es con ceros y unos, ¿verdad? Y, ¿verdad?, todos estos datos, ¿verdad?, los maneja, ¿verdad?, en su forma binaria, ¿verdad? La computadora es el único lenguaje que comprende. Y tenemos, ¿verdad?, de que todas las operaciones, ¿verdad?, se realizan a ese bajo nivel. Aunque nosotros estemos viendo, ¿verdad?, letras y números en nuestro sistema numérico, pero las operaciones a través de un proceso de, ¿verdad?, conversiones, ¿verdad?, traducciones, o sea, llegan hasta realizarse al nivel de binario, ceros y unos. Un byte es igual a 8 bits. 2 a la 8 igual a 256 valores distintos. Con eso se representan letras minúsculas, mayúsculas y algunos signos de puntuación. Con esos 256 valores distintos. Como el bit solo admite dos valores, todas las medidas son potencia de 2. Un bit es 2 a la 0 y un byte es 8. O sea, 2 al cubo. Y ahí tenemos las medidas de almacenamiento, ¿verdad? Un byte son 8 bits, un kilobyte, 1024 bytes, un megabyte, 2 a la 20, ¿verdad? Tenemos que son 1024 kilobytes, un gigabyte, 1024 megabytes, ¿verdad? Y aparece en el centro la cantidad, ¿verdad?, cómo se representan. Un terabyte son 1024 gigabytes, un petabyte, 1024 terabytes, y así sucesivamente hasta llegar un yottabyte, que es 2 a la 80, que representa 1024 zettabytes. Y miren qué número el que tenemos acá. ¿No? Miren qué número, en bytes. Estamos hablando de millones de millones de millones. Ejemplo de espacio necesario. La memoria RAM de una PC típica es actualmente de 4 gigabytes. ¿Verdad? Aproximadamente de 4 se pueden expandir, la mayoría se pueden expandir, ¿verdad? De las computadoras que se tienen, incluso los teléfonos, ¿verdad? Los que son todos los dispositivos, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de computadoras, no solamente estamos hablando de lo que son computadoras de escritorio, estamos hablando de laptop, de lo que son tabletas, teléfonos inteligentes, a todos ellos se les puede expandir la memoria, ¿verdad? Aparte de la que ellas traen, ¿verdad? Una foto digitalizada en el sistema Foto CD de Kodak podría ocupar unos 18 megabytes, ¿no?, para que tengamos una idea. Luego tenemos de que un terabyte fue el número pi más largo calculado, ¿no? El contenido de la web en 1995 se calculaba en 8 petabytes, ¿verdad? Y 0.36 zettabyte es la cantidad de información que puede almacenar en un gramo de ADN. ¿Verdad? Estos son algunos ejemplos de espacios que debemos de tener presentes. Vamos ahora a ver la jerarquía de la memoria. En el nivel 0 es el registro del procesador. Debemos de recordar, yo les mencioné que todos los microprocesadores tienen un almacenamiento interno, que es pequeño, pero lo necesita para internamente él poder realizar las operaciones y ahí mismo extraer dicha información. El siguiente es la memoria caché. Parte de la memoria principal se duplica acá. Sirve para duplicar la información. La guarda temporalmente y luego la utiliza. Y luego tenemos la memoria RAM. La memoria RAM ya todo es conocido. Es la memoria temporal, es la memoria que estamos viendo, por ejemplo, en pantalla, ¿verdad? Es un dispositivo de acceso rápido
pero volátil. Puedo decir, lo que miramos en pantalla, que pues si nos apaga la computadora ya no lo vemos y podemos perder esa información, ya no la vamos una vez que la encendamos ya no la tenemos ahí, ¿verdad? Y se cargan todas las instrucciones que ejecuta el procesador y otras unidades de cómputo, ¿verdad? Estas memorias, generalmente todas las computadoras se les puede expandir la memoria RAM, ¿verdad? O sea que nosotros podemos tener un dispositivo, ¿verdad?, inteligente y le expandimos, ¿verdad?, su capacidad de memoria. Eso hace que sea un poco más rápido también. Y el nivel 3 y 4, que es la memoria secundaria, ahí tenemos el almacenamiento masivo y permanente, posee mayor capacidad que la RAM, pero es más lenta, lo que es el disco duro, ¿verdad? Y 3 tecnologías son la magnética, la HD, los disquetes, la óptica CD y la memoria flash. Tenemos también las tarjetas, los PEN, que son unidades de estado sólido, ¿no?, que son las memorias flash que le llaman. Y por último tenemos lo que es el almacenamiento en la nube, que es otro tipo de memoria. Está basado en redes donde los datos están alojados por terceros. Ejemplo, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive. Sería esta última que está acá. Todos estos dispositivos, ¿verdad?, o todas estas memorias, ¿verdad?, nosotros las ocupamos para, ¿verdad?, almacenar información. Por ejemplo, este video que yo voy a hacer, lo voy a subir a mi canal de YouTube. YouTube lo estoy ocupando como una nube, como un lugar de almacenamiento. Yo tengo mi propio canal. Ustedes van a acceder a mi canal, o accedieron a mi canal para poder ver este video, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad?, de que, ¿verdad?, ustedes desde ahí, ¿verdad?, van a poder accesar, ¿verdad?, a este documento que he grabado. Ahora, para poder guardar ese elemento ahí, en primer lugar, lo que hice fue utilizar el programa PDF para realizar el documento. Luego, utilizo Zoom para grabarlo. Tercero, ¿verdad?, una vez que ya lo grabé, lo tengo que subir, ¿verdad?, en lo que es mi canal, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad?, le mando el enlace. Ahora, si tengo dificultad para subir un documento, ¿verdad?, en memoria, perdón, en YouTube, entonces los puedo mandar por WhatsApp, porque fíjense bien, ese WhatsApp no lo podemos subestimar. Por WhatsApp podemos mandar bastante información, bastante aguanta de información. Este video perfectamente puede pasar también por WhatsApp. Entonces, ahí quedaríamos, muchachos, con respecto, ¿verdad?, a las partes de las computadoras. Yo les voy a mandar ahí lo que es un documento, ¿verdad? O ya les mandé el documento y luego les mando el cuestionario para que ustedes lo contesten. Buenos días, muchachos, y buenas tardes. Entonces, espero conocerlos porque no nos conocemos en persona. Muchos saludos. Le habló el profesor Jairo José Carrillo.